esta mañana. Y por supuesto, como decían nuestros hermanos del grupo de evangelismo, pues el día de hoy es un día que intentamos sea diferente, especial, como ya lo han podido percibir. Y por supuesto, la enseñanza también va enfocada de una manera especial para reflexionar acerca de la salvación en Cristo Jesús. Hoy, entonces, vamos a estudiar un pasaje, es Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3. En este pasaje hay dos personajes importantes, hay muchos personajes, pero hay dos personajes importantes. El primero es Juan el Bautista. Digo Juan el Bautista porque Juan el Bautista es el que hace el llamado a el pueblo de Israel y por supuesto a todo el mundo al arrepentimiento, y por eso se llama así el estudio esta mañana, el llamamiento divino al arrepentimiento. El segundo personaje es Jesús, y quizás es el más importante, pero Jesús es el que está siendo predicado como la solución, el arrepentimiento, y también como la solución presente y la solución futura para el ser humano. Entonces, el llamado al arrepentimiento. El pasaje, voy a leerlo para ustedes, dice así en Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Como vemos aquí, el Señor utiliza varias figuras. La gente conocía que era un árbol. La gente conocía el trigo porque era una de las plantas que más se sembraba para cosecharla y tener la comida. Pero en el proceso de sembrar el trigo también venía el futuro. El trigo se sembraba y luego salía el grano, pero ese grano estaba rodeado de maleza, y cuando ese trigo se golpeaba para que soltara la suciedad, luego se tiraba al aire y el viento se llevaba la paja, se llevaba las cosas que no servían, y quedaba el trigo solo. El trigo solo, cuando ya estaba limpio, entonces se almacenaba. ¿Y en dónde se almacenaba? En el granero. Y la paja, ¿qué se hacía? Se recogía, luego se amontonaba y se quemaba. Bien, tenemos esa figura allí. En la introducción, los seres humanos viven
como si nunca van a tener que dar cuenta de sus acciones. Dios nos compara a nosotros aquí como un árbol. Y hay dos clases de árboles. Pero Dios también nos compara como un sembrado de trigo. Y hay o trigo o paja. El trigo va por un lado y la paja va a quedar en otro lado. Solo hay dos opciones delante de Dios: seguir el camino de Dios, seguir la orientación de Dios, seguir a Dios, obedecer a Dios para hacer lo que es correcto, o dedicarnos a hacer lo que nuestra propia naturaleza caída, perversa, nos dice, y que nosotros mismos creemos que estamos haciendo bien. No, pero si yo no le hago nada mal, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo vivo mi vida. Sí, pero solo hay dos opciones. Solo dos opciones. O eres un árbol bueno, o eres un árbol malo. O eres trigo, o eres paja. No hay más. No hay más. No hay más. Entonces, solo te quedan esas dos opciones. Ahora, en el futuro, porque tú no tienes que pensar solamente en esta vida. Vives esta vida, pero después, ¿qué viene? Pues después vas a estar o en el granero de Dios o en el lugar donde se echa la paja para ser quemada, para ser sacada y quemada. No hay más opción. Ahora, ¿cuál es la solución frente a eso? Porque todos vivimos nuestra vida, todos vivimos orientados de manera egoísta a buscar lo que nos complace momentáneamente. Y es por esa razón que Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Arrepentirse es cambiar de forma de pensar. Arrepentirse es cambiar de forma de vivir, de la manera de vivir. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra entonces. Número 1, el llamado divino al arrepentimiento. Entonces, arrepentirse es un cambio de mentalidad frente a Dios. Me llama la atención que en este pasaje Juan el Bautista está presentando a Jesús como la solución del pecado, como la solución a el problema que el ser humano tiene de condenación eterna por causa del pecado. Y Juan el Bautista los llama: vengan, arrepiéntanse. Y la forma de manifestar ese arrepentimiento era que ellos se bautizaban en el agua o en la enseñanza de Juan el Bautista. Ellos actuaban frente a ellos. Los fariseos, los saduceos eran los líderes religiosos de la nación de Israel, y ellos también venían porque se dieron cuenta que la religión no es la solución. Usted puede seguir siendo religioso y al mismo tiempo una persona que va a la condenación. Puede seguir siendo religioso y ser paja. ¿Se da cuenta? Se puede ser religioso y ser un árbol malo, que va a ser cortado y echado al fuego. Porque la religión no nos soluciona el problema. Lo que nos soluciona el problema es arrepentirnos frente a Dios, no frente al hombre. Otro hombre pecador como yo no me va a solucionar el problema de pecado. Entonces, arrepentirse es mostrar los frutos. Por esa razón vemos ahí que dice: mostrad el fruto digno de arrepentimiento. Usted puede decir que se arrepintió, pero quien va a evidenciar si realmente usted se arrepintió son sus hechos. Usted puede decir que es creyente, como dice Primera de Juan, pero quien va a evidenciar que hay un Dios morando en usted, viviendo en usted, que usted reconoce la autoridad de ese Dios, son sus hechos, son sus acciones, la manera de vivir, la manera de hablar, la manera de actuar. Y toda su vida va a mostrar si realmente hay un arrepentimiento verdadero.
Letra C, arrepentirse entonces es ser bautizado con el Espíritu Santo. En este pasaje también se nos muestra que Dios va a bautizar a las personas de dos maneras. Cuando una persona se arrepiente, entonces Dios le da al Espíritu Santo. Mete al Espíritu Santo en la persona. En la persona. Por esa razón dice que va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es introducido en quien cree, en quien se arrepiente. Pero si no se arrepiente, la persona va a ser introducida en un agua. ¿En un agua? No, en un lago. ¿Pero de qué? De fuego. Interesante eso, porque nosotros pensamos que bautismo es agua. No, aquí es fuego. Entonces va a ser introducido en un lago, pero cuando a mí me dicen lago, yo digo, ¡ay, agua! Pero dice aquí el pasaje, en un lago de fuego, que nunca se apaga. Eso es al final, al final. Letra D. Arrepentirse se evidencia por las obras o por las acciones. Número 2. Bueno, voy a leer antes allí, hay unos versículos. Mateo 3, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Está hablando de Jesús. El profeta Isaías predijo que Jesús iba a venir. Y Juan el Bautista ahora dice, mire, ya se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Entonces, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida venidera, de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, las razones, ¿por qué el ser humano debe arrepentirse? ¿Por qué el ser humano tiene que arrepentirse? La primera razón es porque el camino de vida que el ser humano lleva es diferente a lo que Dios estableció para él. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, Dios le estableció los principios para vivir. Le dijo, sojuzgad la tierra, señoread, haga esto, no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el diablo, a través de Eva, hizo que el hombre comiera y desobedeciera. Y por causa de eso vino la muerte espiritual. Y por causa de eso vino la muerte física, todas las enfermedades. Y por causa de eso vino la muerte eterna, que es la separación en ese lugar feo que describe este lugar, o este pasaje que estamos estudiando. Por esa razón, el ser humano debe alinear su vida con el Señor. Por esa razón la enseñanza de Juan, enderezad el camino, preparad el camino. O sea, ustedes están viviendo de manera distinta a lo que Dios ordena cómo debe vivir un ser humano. Dios no nos creó para hacer el mal. Dios no nos creó para hacer daño. Dios no nos creó para estar lejos de Él. Dios nos creó para vivir en y con Él. Letra B. Los seres humanos no dan buen fruto. ¿Sí recuerdan? ¿Cuántas clases de árboles hay? 2. El árbol que da buen fruto y el árbol que no da buen fruto. Y si no da buen fruto, da mal fruto. Eso quiere decir que el hombre no actúa de manera buena, como Dios no actúa de manera coherente con la creación divina. Entonces, por esa razón, si el árbol no da buen fruto, entonces hay que cortarlo y sacarlo para reemplazarlo por un árbol que dé fruto. Bueno, entonces la primera razón era que el ser humano está lejos del Señor. La segunda razón es que los seres humanos no dan buen fruto. Sus acciones son contrarias. Letra C. Los seres humanos son una generación de... A ver, ¿por qué le tenemos miedo a una víbora? ¿Por qué le tenemos miedo a una víbora? ¿Qué parte de la víbora es peligrosa? La barriga, ¿cierto? No puede tocar la barriga de una con serpiente porque es más... listo. No, la barriga no es. ¿Qué es?
su boca. ¿Por qué? Porque en su boca hay unos colmillos que inyectan veneno. Y Dios compara a los seres humanos que no andan de manera correcta con una víbora. Porque cuando hablan, hablan para hacer daño a otros. Y por esa razón Dios le dice al ser humano generación de víbora. Porque cuando expulsan palabras, son parecidos a una serpiente que expulsa veneno. Que expulsa veneno. Hay una clase de víbora que ni siquiera necesita morder para echar su veneno. Ella lo tira a una distancia. Si tú estás a cierta distancia, llega y te tira veneno. Y si ese veneno te cae en la cara, bueno, te hace daño. Por esa razón Dios compara al ser humano. Mire, vivimos en una sociedad donde el que produce palabras más horribles, más hirientes, más dañinas, es mejor. Y se hace apología de eso. Los seres humanos se reúnen para oír a ese veneno y lo celebran, como agarran a otro ser humano y lo destrozan. Pues mire, esa es una de las razones por las cuales el ser humano tendrá que estar delante de Dios y dar cuenta delante de Dios. Van a ser juzgados por la forma de hablar. Dios dice en su palabra que de toda palabra que los hombres digan, tienen que dar cuenta de ella. Entonces, esas son las razones. La letra D. La otra razón para arrepentirse es por la ira venidera. La Biblia dice que Dios está enojado todos los días con los seres humanos que hacen lo malo. Todo ser humano que hace lo malo tiene que entender que al hacer lo malo va a tener a un primer opositor, y es Dios. Segundo, que al hacer lo malo, Dios, el juez tuyo, te está viendo. Te está viendo. Y que todo ser humano tendrá que dar cuenta de sus acciones. Y la ira venidera precisamente se refiere a que Dios está enojado con el hombre incrédulo, con el que no le cree. No solamente porque no le cree, sino porque sus acciones son contrarias a Él. La ira venidera entonces se refiere al tiempo donde Dios va a dar juicio a los hombres por sus acciones incorrectas. Número 3. Las ilustraciones del futuro de los seres humanos. Dios habla aquí de los seres humanos. Hay dos ilustraciones. La primera es: los árboles que no dan buen fruto serán cortados. Serán cortados. Serán cortados y serán apilados, metidos en un lago de fuego. A eso es lo que Dios le llama infierno. Después que ya no haya hombres sobre la tierra, porque la tierra va a ser quitada, entonces todos los seres humanos van a tener que estar delante de Jesús, el que vino a salvarlos para recibir la sentencia condenatoria por no haber creído. No porque no hubo oportunidad para expiar el pecado, porque Él vino hace 2000 años y tomó el pecado de todos nosotros y Dios el Padre lo puso sobre Él. Ya el problema no es el pecado, el problema es que el ser humano no quiere arrepentirse delante de Dios. Y por esa razón dice el versículo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego. Letra B. Los que no se arrepientan serán bautizados o metidos, insertados en un lago de fuego. ¿Sí recuerdan lo que era un bautismo, verdad? A las personas llegaban y lo metían ahí. Juan estaba en el Jordán y las personas que se arrepentían eran metidos o el Espíritu Santo metido en ellos. Pero los que no se arrepientan van a ser metidos en un lago, no de agua, sino de fuego. Por esa razón dice que Jesús, la misma persona que vino a salvarnos, es la misma persona
que va a salvar a los que creen en Él y a condenar a los que no creen en Él. Letra C. La paja será quemada en fuego que nunca se apagará. Su aventador. No sé si alguien por aquí ha tenido el privilegio de sembrar frijoles. Cuando siembran frijoles, hay una canasta que no es muy profunda y esa canasta sirve para agarrar todo vamos a poner algo que es más conocido para nosotros, una siembra muy conocida, el frijol. Quienes han visto a unas personas cultivar frijol, cultivan el frijol, ponen el frijol, la mata de frijol, el frijol en la vaina, en el sol, hasta que éste se calienta y se tuesta la vaina y toda la suciedad, toda la paja alrededor. Luego el campesino agarra al frijol y lo mete en el aventador y lo lanza hacia el aire. Entonces el viento va quitando la paja, va quitando la suciedad y va quedando en el aventador solamente el frijol. Y ese frijol se va echando en sacos, estamos hablando al estilo colombiano. Sí, ellos allá, pues obvio la Biblia fue escrita en Israel y eso está hablando de trigo, nosotros vamos a hablar de frijol. Y entonces, ¿qué pasa con el frijol? Lo acumulamos y lo metemos en el granero, que no le vaya a caer animal, que no le vaya a caer gorgojo, que no vaya a venir el animal, que no llueva porque se daña. Lo almacenamos y lo cuidamos. Pero la paja será puesta a un lado para luego ser quemada. Y ya sabes dónde dice el versículo, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Número 4, los beneficios de arrepentirse genuinamente delante de Dios. El primer beneficio es que la persona que se arrepienta, lo primero que va a tener es endereza su forma de vivir. Ahora vive delante de Dios. Ahora tiene un maestro que le enseña y él es alumno, es seguidor de Dios. El llamado de Juan el Bautista era enderezad el camino, preparad la senda. El que se arrepiente entonces lo que hace es eso, endereza su vida. Ahora, quien me orienta a mí, quien me dice a mí cómo debo vivir es Dios. Esa es la primera ventaja. Se puede evidenciar una vida distinta. La segunda ventaja, el segundo beneficio es que huimos de la ira venidera. Leíamos un versículo, Ana leyó un versículo, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Esa es la ventaja, ya tú no tienes miedo de que vas a tener que estar delante del Señor para darle cuenta de tus actos. No, porque ya Jesús pagó por ellos. Ya no tienes miedo, ya vives una vida tranquila. Pero dice Dios en su palabra que aquellos que no han creído en el espíritu de ellos están esperando el tiempo del juicio después de salir de aquí, porque en su espíritu sabe, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los incrédulos. Entonces, letra C. Cuando la persona cree, se arrepiente verdaderamente, ¿qué pasa? Entonces Dios introduce en él al Espíritu Santo. Y eso es lo que se llama en la Biblia bautismo del Espíritu. Entonces ahora el Espíritu Santo viene a vivir en la persona para dirigir a la persona, para cuidar a la persona y para hacerle entender todas las cosas que Dios le está orientando. Letra D. Este beneficio es maravilloso. ¿Qué va a pasar con el trigo? ¿Qué va a pasar con el trigo? Lo recogen porque eso fue el propósito. ¿Qué va a pasar con el frijol?
vamos al frijol. ¿Qué pasa con el frijol? Lo recogen. En estos días veía un amigo, un pastor amigo me mandaba las fotos de el grano de café. Están por allá en la tierra de él recogiendo café. Cosa bonita. Cómo se ve bonito, ¿verdad? Lo más delicioso para el campesino que siembra la tierra es sembrar y obtener el fruto. Es lo mismo Dios está diciendo. Dios va a obtener el fruto de habernos creado, el fruto de haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Y ese fruto son personas. Y así como se recoge el trigo en graneros, porque es precioso, Dios recoge a sus hijos y los lleva al cielo. ¿Dónde es el granero de Dios? ¿Dónde es el granero de Dios? En el cielo. Tanto así, hermanos, que el día que yo salga de este cuerpo, Él va a mandar a los ángeles para que lleven mi alma allá al granero de Dios. ¿Cierto? ¿Sí recuerdan? Murió el rico y fue sepultado. No dice que los ángeles vinieron por él, los ángeles de Dios, pero murió Lázaro. Y dice que los ángeles de Dios vinieron y lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso de Dios. ¿Por qué? Porque soy trigo, soy el fruto de Dios. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tienes esa convicción de que hay un granero ahí arriba, de que hay una ciudad donde Dios te va a llevar, te va a almacenar, así como se almacena el granero, el trigo, perdón, en el granero? Entonces esa es la ventaja enorme. Los que se arrepienten serán recogidos en el granero de Dios que queda en el cielo. Conclusión: Dios llama al hombre a arrepentirse para evitar la condenación por sus malas acciones. Y por esa razón fue que Jesús vino. Y por esa razón es que Juan el Bautista presenta al mundo a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, este es el que va a bautizar al ser humano. Los que se arrepienten los bautiza con el Espíritu Santo, y los que no se arrepienten los bautiza con fuego. Ahora yo te pregunto a ti, ¿con qué quieres ser bautizado tú? Yo tengo la convicción, yo quiero ser bautizado y ya fui bautizado con el Espíritu Santo desde el día que creí. Ya ahora pertenezco al Espíritu Santo, pertenezco al Señor, pertenezco a Dios para siempre. Yo no quiero ser bautizado con fuego, porque eso es para la paja, y yo soy el grano que Dios ha sembrado. Dios manda a Jesús entonces para salvar al que cree. Dios bautiza con el Espíritu Santo a quienes se arrepienten delante de Él, y Dios bautizará o introducirá en el fuego eterno a quienes no se arrepienten y hacen maldad. Voy a pedir a mi hermano Omni que tenga la bondad de orar al Señor para que su palabra corra, sea glorificada y haga el efecto en cada vida.